Buenas noches, doctor y compañeros. Es un gusto para mí, Francis Estrada, exponerles sobre la osteoporosis. La osteoporosis es un trastorno esquelético caracterizado por una disminución en la cantidad y calidad de la masa ósea, lo que da como resultado una reducción en la fuerza de los huesos y un aumento en el riesgo de fractura. Recordando que la cantidad se refiere a los gramos de mineral para el área del hueso y que la calidad se refiere a las características arquitectónicas como remodelación, conexiones trabeculares, grado de mineralización y acumulación de daño, que también tiene efecto. Clasificación de la osteoporosis se hace de acuerdo a su causa. La osteoporosis primaria es aquella donde el deterioro de la masa ósea está relacionado con el envejecimiento o la disminución de la función de las gónadas. Por eso es común observarlo en mujeres posmenopáusicas y también en hombres mayores de 70 años. La osteoporosis secundaria es el resultado de trastornos crónicos, enfermedades crónicas o el uso de medicamentos como corticosteroides que aceleran la pérdida ósea. Los corticosteroides son la causa más frecuente de osteoporosis medicamentosa y hay muchísimas causas secundarias. La osteoporosis suele ser asintomática, nos damos cuenta en el momento de la fractura. La mayoría de las mujeres posmenopáusicas tienen fracturas debido a fragilidad. Su prevalencia es más baja en hombres y en adultos de etnia negra. Esta enfermedad tiene mayor comorbilidad en pacientes con enfermedades reumatológicas, debido al incremento de fármacos como los corticosteroides, también por la disminución de la actividad física, inflamación sistémica y alteración del equilibrio normal de resorción y formación del hueso. Fisiopatología. El tejido óseo se está formando y destruyendo continuamente a lo largo de toda la vida por medio de un proceso que se llama remodelado óseo, el cual se produce en las unidades de remodelado. Es decir, el remodelado óseo consiste en un equilibrio entre la actividad osteoblástica, formación del hueso, y la actividad osteoclástica, resorción del hueso. Esto se hace para sustituir tejido óseo antiguo por tejido nuevo y por lo tanto más resistente, lo que es la homeostasis mineral ósea. La osteoporosis, entonces, es el resultado de una alteración en el remodelado óseo, donde hay un desequilibrio entre la formación de hueso y la resorción ósea, con predominio de actividad osteoclástica que conduce a la pérdida de masa ósea, tanto trabecular principalmente, como de hueso cortical, disminuyendo la calidad ósea. Respecto a la imagen, se ilustra el ligando RANK por ese circulito rojo, el RANK como un receptor y la osteoprotegerina como otro receptor. Es que ambos son receptores del ligando RANK. Entonces, el ligando RANK es expresado por los osteoblastos e interactúa con el receptor RANK que es expresado por los osteoclastos. Y esto lleva a una activación y diferenciación de dichas células, aumentando la actividad osteoclástica, es decir, aumentando la resorción del hueso. Pero, cuando el ligando RANK se une a la osteoprotegerina, se bloquea la interacción entre el ligando RANK y el RANK, y de esta forma se regula el remodelado óseo también. Hay que tener en cuenta que en las mujeres posmenopáusicas, los estrógenos tienen una regulación negativa a citocinas proinflamatorias, como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Después de la menopausia, como los niveles de estrógenos disminuyen,
Entonces aumentan los niveles de estas citocinas proinflamatorias y por eso también se facilita el proceso de osteoporosis. Y pues naturalmente después de los 40 años poco a poco se va perdiendo masa ósea. Primeramente la masa ósea de tipo trabecular. Es importante saber las zonas anatómicas donde es más marcado el proceso de osteoporosis. En la columna vertebral, en la cadera y en el tercio distal del radio. Factores de riesgo de osteoporosis y de fracturas. Género femenino, edad avanzada, deficiencia de estrógenos, etnia caucásica o asiática, peso e índice de masa corporal reducidos, historia familiar de osteoporosis, tabaquismo, historia de fracturas, menarquias tardías, menopausias prematuras. Dentro de las causas secundarias, que son muchas, pero vamos a mencionar las enfermedades relacionadas con la regulación hormonal, como el síndrome de Cushing, amenorrea primaria o secundaria, hipogonadismo, hipertiroidismo, diabetes mellitus tipo 1, hiperparatiroidismo, y dentro de las relacionadas a desnutrición, que también afectan la formación del hueso, está el síndrome de mala absorción, anemia perniciosa y otras. También las enfermedades reumatológicas, como artritis reumatoide y espondilitis anquilosante, que predisponen a la osteoporosis, incluso en pacientes que no reciben glucocorticoides. Ciertos fármacos y toxinas como corticosteroides, anticonvulsivos, heparina, litio, toxinas, fármacos citotóxicos, el alcoholismo, el tabaco y también están implicados pues en la osteoporosis. Factores de riesgo de caídas e intervenciones multifactoriales para prevenirlos. Factores de riesgo ambientales como falta de dispositivos de asistencia, alfombras sueltas, iluminación de bajo nivel, obstáculos en los senderos para caminar, condiciones resbaladizas. Factores de riesgo médicos. Edad, ansiedad y agitación, mala visión, deshidratación. Medicamentos que causan sedación como analgésicos, narcóticos, anticonvulsivos y psicotrópicos, insuficiencia de vitamina D, desnutrición, arritmias, depresión, hipotensión ortostática, caídas previas o miedo a caer, resolución de problemas reducida o agudeza mental y habilidades cognitivas disminuidas, incontinencia urinaria. También hay factores de riesgo neurológicos y musculoesqueléticos como cifosis y propiocepción reducida. Entonces, las intervenciones que podemos hacer es hacerle al paciente programa de ejercicios adecuados, retiro o minimización de medicamentos psicoactivos y psicóticos, evaluación oftalmológica para resolver los trastornos de la agudeza visual, tratamiento de problemas cardíacos, especialmente de las arritmias. El uso selectivo de aparatos ortopédicos para reducir las molestias y prevenir las caídas. Manejo de problemas en los pies y en el calzado. También animar a las pacientes a usar zapatos de tacón bajo. Adaptación a la modificación del entorno y del hogar. Criterios diagnósticos de la osteoporosis según la Organización Mundial de la Salud para pacientes mayores de 50 años. Lo normal es que en la densitometría ósea esté dentro de una desviación estándar de la media de referencia. Cuando se refiere a la puntuación T, es en comparación a adultos jóvenes. La osteopenia es
cuando la desintometría ósea indica un resultado entre 1 y 2.5 desviación estándar por debajo de la media de referencia. Y la osteoporosis es cuando son 2,5 desviaciones estándar o más por debajo de la media de referencia. En mujeres premenopáusicas u hombres menores de 50 años es mejor hacer las comparaciones con el Z-score, es decir, personas de la misma edad, y además utilizar otros métodos diagnósticos complementarios. Un examen de densitometría ósea mide la cantidad de calcio y otros minerales presentes en un área de hueso. Se recomienda la evaluación de todas las mujeres mayores de 50 años y también hombres mayores de 70 años o algún adulto que tenga los factores de riesgo. También se debe tener en cuenta vigilar a los pacientes con densitometría ósea, aquellos que inician tratamiento con glucocorticoides a dosis mayores de 10 miligramos o más, con una duración mayor a 3 meses. Y además complementarlo con tratamiento profiláctico para evitar la pérdida de hueso. Pruebas diagnósticas. Pruebas de laboratorio como calcio en suero y orina, fósforo en suero, valores de fosfatasa alcalina y hormona tiroidea, electroforesis de proteínas séricas, hormonas paratiroideas, nivel de vitamina D, testosterona sérica en hombres, cortisol y función renal y función hepática. Estas pruebas pueden ser útiles en el diagnóstico de causas secundarias de osteoporosis. Los marcadores de recambio óseo no son tan útiles para hacer el diagnóstico, pero podrían ser útiles para monitorizar la efectividad del tratamiento. En imagenología, las radiografías simples pueden mostrar osteopenia y fracturas vertebrales cuando ya se ha perdido un 20 a 50% del hueso, por ello no es tan fiable. Las técnicas de valoración de densidad mineral ósea incluyen DEXA, que es densitometría, absorciometría simple de rayos X, DEXA periférica, tomografía computarizada cuantitativa, densitometría por ecografía. La densitometría ósea, también conocida como prueba DEXA, es un tipo de radiografía de dosis baja que mide el calcio y otros minerales en hueso para determinar la fuerza y la densidad ósea. La DEXA central es el estándar de oro que se recomienda en adultos que han tenido fracturas osteoporóticas o que se someten a una valoración general. La densidad ósea debe determinarse tanto en la columna como en la cadera. En mujeres menores de 65 años, las radiografías de columna pueden ser más útiles, ya que es aquí donde se produce la pérdida ósea, y las fracturas vertebrales son más comunes en este grupo de edad. Entonces, en mujeres mayores de 65 años, la densidad ósea en la cadera es más útil clínicamente, ya que las fracturas de cadera son las más preocupantes en este grupo de edad y la densidad ósea de columna tiene mayor probabilidad de falsas elevaciones debido a calcificaciones vasculares u osteoartrosis de la columna. La tomografía computarizada cuantitativa tiene una capacidad semejante a la DEXA central para predecir fracturas, pero es menos eficaz por la superposición con osteoartrosis. Además, los escaneos con tomografía computarizada cuantitativa son caros y no se usan tanto. Las pruebas periféricas no se utilizan en el diagnóstico de osteoporosis. Indicaciones para medir densitometría ósea en adultos mayores de 50 años, teniendo en cuenta que es muy importante medirla en personas mayores de 65 años, tanto en mujeres como en hombres, donde los factores clínicos de riesgo de fracturas es que la mujer sea menopáusica y los hombres de 50 a 64 años. También fractura por fragilidad después de los 40 años, uso prolongado de glucocorticoides, uso de otros medicamentos de alto riesgo, fractura vertebral u osteopenia identificada en la radiografía,
Otros trastornos fuertemente asociados con la osteoporosis: tabaquismo actual, alto consumo de alcohol, fractura vertebral u osteopenia identificada en la radiografía, peso corporal bajo, menos de 60 kilogramos o pérdida importante de peso, artritis reumatoide, fractura de cadera de los padres. También es importante medir la densitometría ósea en adultos jóvenes, es decir, los menores a 50 años, cuando han tenido fractura por fragilidad, hipogonadismo o menopausia prematura, síndrome de malabsorción, uso prolongado de glucocorticoides, uso de otros medicamentos de alto riesgo, hiperparatiroidismo primario y otros trastornos fuertemente asociados con la pérdida ósea o fractura. Indicaciones de imágenes vertebrales: mujeres mayores de 70 años u hombres mayores de 80 años. Diferencia entre la altura actual y la altura máxima a los 20 años. Pérdida de altura histórica, es lo que quiere decir más de 4 centímetros o más de 1,5 pulgadas. Fractura vertebral previa autoinformada pero no documentada. Posible pérdida de altura, diferencia entre altura actual y una medida de altura previamente documentada de 2 centímetros o más. Tratamiento reciente o en curso con glucocorticoides a largo plazo. Tratamiento con glucocorticoide equivalente a 5 miligramos de prednisona o equivalente por día durante más de 3 meses. Si la medición de la densidad ósea no está disponible, se pueden considerar las imágenes vertebrales basándose únicamente en la edad. El objetivo principal en el tratamiento de la osteoporosis es la prevención de fracturas. Primeramente, se debe tener en cuenta los cambios en el estilo de vida, una buena alimentación que provean las cantidades de calcio y vitamina D necesarias y un aporte de proteínas de 1,5 gramos por kilogramos o suplementos si la dieta no es suficiente, como el calciferiol. También ejercicios físicos de resistencia para fortalecer el sistema esquelético y muscular, ejercicios que mejoren el equilibrio, como el yoga. Es importante también tratamiento de apoyo a los pacientes para abandonar el tabaco y el alcoholismo si padecen estas adicciones, ya que estos también son factores de riesgo para la osteoporosis. Los siguientes criterios son indicaciones para iniciar la terapia específica para osteoporosis. Todos los adultos con fracturas osteoporóticas de cadera o columna. Adultos con puntuación T, -2 desviaciones estándar, sin factores de riesgo específicos. Adultos con una puntuación T, -1,5 desviaciones estándar, que tengan factores de riesgo para osteoporosis. Mujeres mayores de 70 años con múltiples factores de riesgo que presentan suficiente riesgo para iniciar el tratamiento, sin pruebas de densitometría ósea. El consumo adecuado de calcio y vitamina D se recomienda para todos los pacientes. Medicamentos. Bifosfonatos como alendronato, risedronato, ivandronato y ácido solendrónico se usan comúnmente como tratamiento de primera línea en mujeres que no tienen contraindicaciones, esto según el Washington. Los bifosfonatos se unen a los cristales de hidroxiapatía del hueso, haciéndolo resistente al catabolismo, disminuyendo la función osteoclástica. Los bifosfonatos se clasifican en orales y en intravenosos, y los orales pueden ser semanales o mensuales y los intravenosos cada 3 meses o anuales. Orales como el alendronato, risendronato, ivandronato. Y bueno, estos pueden tener efectos secundarios esofágicos y gástricos, como la esofagitis. Por ello deben evitarse en personas con disfagia o esófago de Barrett. Los intravenosos como el ivandronato, el ácido salendrónico,
En un principio, cuando son administrados, se manifiestan con un cuadro pseudogripal, pero no es tan importante. Tienen un mínimo de riesgo o una mínima probabilidad de causar osteonecrosis maxilar y fracturas atípicas del fémur. Según un estudio del CEIBER, la osteonecrosis maxilar se relaciona con el estado de salud bucal y procedimientos dentales. El denosumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que al unirse al ligando RANK bloquea su unión al receptor RANK, lo cual reduce la diferenciación de los osteoclastos implicados en el proceso de resorción. Se puede utilizar el denosumab en pacientes con enfermedad renal crónica y en diálisis, ya que no se ve por allí. Y según el Washington se administra en dosis de 60 miligramos subcutáneas cada 6 meses. La teriparatida es un fármaco anabólico que estimula la actividad de los osteoblastos porque causa una exposición intermitente a la PTH. Se administra por autoinyección diaria y está aprobado hasta 2 años. La densitometría ósea muestra un gran efecto de la teriparatida en comparación a otros agentes disponibles para la osteoporosis. Estos reducen el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales hasta más del 50%. El raloxifeno es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos que muestran un efecto proestrógeno en algunos tejidos y antiestrógeno en otros. Los estudios han mostrado que disminuyen la tasa de nuevas fracturas vertebrales hasta el 50%, pero no influyen en el riesgo de fracturas no vertebrales. También los estudios demuestran que hay una mejora en los resultados de densitometría ósea en la columna y cadera después de usar este tratamiento. Otros fármacos son terapia de reemplazo renal, calcitonina, renelato de estronicio, remosozumab y terapia combinada. Fármacos que disminuyen el riesgo de fracturas. El alendronato disminuye el riesgo de fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera. Así también el risedronato, el ácido solendrónico y el denosumab. La teriparatida ha demostrado reducir el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales, pero no se sabe qué tanto reduce el riesgo de fractura de cadera. El ivandronato, ese es el que menos efecto tiene en la reducción de fracturas. Y el raloxifeno demostrado en fracturas vertebrales y no vertebrales. A grosso modo podemos clasificar los medicamentos como antirresortivos y anabólicos. Los bifosfonatos y denosumab son los antirresortivos. Dentro de los anabólicos está teriparatidas y romosozumab. El romosozumab es un anticuerpo neutralizante de la esclerostina con efecto dual, anabólico y antirresortivo. Este está contraindicado en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. En los tratamientos se recomienda que primero debe ser un fármaco anabólico y después administrar un fármaco antirresortivo. Y así también cuando hay tratamiento con denosumab, después de administrar un tratamiento con denosumab hay que indicar un bifosfonato. Según un resumen ejecutivo de las guías de práctica clínica en la osteoporosis posmenopáusica glucocorticoidea y del varón, publicado por la Sociedad Española de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral, actualización 2022, representan sus recomendaciones en el siguiente algoritmo. Indicación de tratamiento. Si es un paciente de riesgo moderado, es decir, de sintometría ósea de columna menor a -2,5
2,5T o ausencia de fracturas, edad menor de 65 años, se recomiendan moduladores de receptores estrogénicos selectivos. Y como segunda alternativa de tratamiento, ivandronato o tratamientos para riesgo alto. Si son pacientes de alto riesgo, como aquellos con fracturas por fragilidad, desintometría ósea menor a 2,5T o desintometría ósea baja más factores de riesgo mayores, se debe evaluar las inconveniencias de vía digestiva del paciente. Por ejemplo, mala tolerancia digestiva, comorbilidad, polimedicación, mala adherencia o una edad mayor de 75 años con fracturas de caderas. Si tienen estos inconvenientes, es mejor un tratamiento parenteral como el zoledronato o denosumab. Pero si no tiene estos inconvenientes, entonces sería tratamiento oral como el alendronato o risedronato. Respecto a los pacientes de muy alto riesgo, es decir, aquellos con más de 2 fracturas vertebrales o con una fractura vertebral o de cadera más una desintometría ósea menor de -3T o desintometría ósea menor de -3,5T, se recomienda teriparatida y romosozumab. En el mismo estudio dicen que este algoritmo también se puede seguir en los varones, no solamente en las mujeres menopáusicas, porque los medicamentos han demostrado la misma efectividad. Respecto a cómo dar el seguimiento de tratamiento a largo plazo, según la guía clínica que comenté, aquellos pacientes que se les trata con moduladores selectivos de receptores estrogénicos que reciben el tratamiento por 8 años, después pueden recibir un tratamiento con antirresortivos como bifosfonatos o denosumab. Como había mencionado anteriormente, se recomienda que primero un fármaco anabólico como teriparatida o romosozumab. Después de 1 o 2 años, entonces se da tratamiento con antirresortivos como alendronato, risedronato, zoledronato o denosumab. En el caso de los bifosfonatos, después de los 3 o 5 años que demora el tratamiento del fármaco, se evalúan los criterios de interrupción temporal, es decir, que hayan resultados en la desintometría ósea y que de una respuesta favorable a los tratamientos y con una disminución de los riesgos de fracturas. Si se cumplen estos criterios, entonces se hace una interrupción temporal, después se hace una reintroducción con bifosfonatos y se hacen así unos ciclos de interrupciones temporales con bifosfonato. Pero si no se cumplen los criterios de interrupción temporal, se continúan con los bifosfonatos y se evalúa al paciente cada 2 a 3 años. Y si aún así no cumple con estos criterios, se puede evaluar si suspender el tratamiento, continuar el tratamiento o cambiar a teriparatida, porque aunque es un fármaco anabólico y la recomendación es que primero uno anabólico y después un antirresortivo, no hay una contraindicación para dar un fármaco anabólico después de un antirresortivo. Si al paciente se le trató con denosumab, se hace la interrupción o se sigue el tratamiento por 10 años. Después del denosumab, la recomendación es que se dé un tratamiento con bifosfonatos para evitar riesgo de pérdida de masa ósea, evitar el efecto rebote. Se recomienda zoledronato. Primera dosis a los 6 meses de la última inyección de denosumab, un control de desintometría ósea cada 3 a 6 meses y la segunda dosis cuando aumenten, en general a los 12 meses. Y si no se dispone, se da la segunda o tercera dosis a los 6 o a los 12 meses.
Complicaciones. Después de las fracturas, los pacientes padecen de dolor agudo y crónico, depresión, pérdida de condición física, dependencia y, según el caso, pérdida de estatura y cifosis. Las fracturas están asociadas con una tasa de mortalidad de hasta el 20% en mujeres y 30% en hombres durante el primer año de la fractura, casi siempre debido a comorbilidades. El 50% de los supervivientes a fracturas de cadera presentan alguna discapacidad permanente.